Ya paso a la presentación por parte de Carlos Lamela y de Jesús Hernández de la propuesta para la reconversión del edificio soporte. Yo creo que el estudio Lamela no necesita mucha presentación. Sabéis todos que es una de las mayores firmas de arquitectura española en este momento y además lleva 50 años de intensa experiencia profesional, desde la creación de este despacho por el padre de Carlos, don Antonio Lamela, en el año 54. En la fase que ha llevado sobre todo Carlos, que ha estado encabezando y liderando el estudio, un estudio desde luego importante en el que hay ahora más de 90 arquitectos en los 3 estudios que están trabajando en Madrid, en Varsovia y en México, pues se han hecho proyectos tan importantes por todos conocidos como la nueva área terminal del aeropuerto de Madrid, en Barajas, la T4, conjuntamente con Richard Rogers y con las firmas de ingeniería Initec y TPS. Están trabajando en este momento en otro proyecto similar, que es la ampliación del aeropuerto de Varsovia. Y muy recientemente pues, han ganado el primer premio en el concurso público para la ampliación del aeropuerto de Gran Canarias. En fin, son desde luego un equipo que en su trayectoria profesional ha desarrollado más de 1.500 proyectos. Tiene un currículum impresionante y desde luego para el proyecto de la Posexpo, en un concurso que fue difícil después de una selección a equipos de gran renombre como Rafael de la Hoz o Ábalos Herreros y Estudio Acero, que fueron los 4 finalistas, pues yo creo que se valoró especialmente precisamente el planteamiento respetuoso con el edificio soporte. Es decir, había otras intervenciones más agresivas. Ahora nos presentarán ellos las principales ideas, pero una de las que valoró especialmente el jurado fue el trabajar dentro del edificio, el trabajar buscando esos espacios de luz en elementos que no distorsionaban el aspecto urbanístico o la definición de los espacios exteriores que ya hacía la estructura que había construido la Sociedad Expo para los pabellones. Bien, pues sin más preámbulo os dejo con Carlos, que creo que hará una presentación un poquito más general y después los dos juntos harán la presentación del proyecto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias. Primero, alcalde, muchas gracias, Roque, inicialmente, y también Pablo y Fernando del Águila, con los que hemos estado en estos últimos meses trabajando muy codo a codo. ¿Qué me iba a decir a mí hace 2 años cuando conocí al alcalde con motivo del campo de la Romareda, que íbamos a ver acabando trabajando en la Expo, curiosamente, en vez de en la Romareda, pero he de decir que ha sido un proyecto muy interesante. Y además, he de decir también que me parece que tiene un mérito increíble, lo comentábamos antes, sobre todo para vosotros, quizá estar aquí viendo todavía cómo no se ha inaugurado todavía la Expo, estar pensando en la post-Expo. Yo creo que ese chip que habéis tenido ha sido un gran elemento diferenciador con otras ocasiones, pero que realmente es lo que a lo mejor también hace que esta Expo se prolongue en la historia de una forma definitiva. Me pidió Pablo que hiciese una breve exposición del estudio muy rápido para situarnos. No os voy a querer aburrir, todo lo contrario, la voy a pasar de forma casi telegráfica porque es más interesante hablar después, pero creo que es interesante también que nos conozcáis un poquito quiénes estamos detrás de este proyecto, ¿no? Voy a poner unas imágenes muy rápidas porque, como decía Pablo, el estudio... voy a pasar. El estudio lo fundó mi padre en los años 50, cuando en Madrid, como veis, apenas había coches. El estudio inicial bueno, pues era un típico estudio de tableros de los de aquella época. El primero que sale aquí es mi padre, esta fotografía es del año 58. Y ya entonces, bueno, pues esta arquitectura, que incluso puede ser bastante contemporánea, ¿no? Que está ahora un poco de moda, incluso con la decoración, las sillas, las mesas, el tubo de neón, pues refleja un poco la arquitectura que mi padre quiso hacer ya en los años 50, que sin duda fue una arquitectura tremendamente novedosa para la época, teniendo en cuenta que estamos hablando de un país muy limitado. Entonces, este era el despacho personal de mi padre, en el estudio de la calle O'Donnell, la sala de espera. Luego, en los años 60,
el estudio se mudó a este edificio, que fue uno de los primeros edificios de oficinas que hubo en Madrid. Hoy el concepto de edificio de oficinas pues nos parece algo evidente, pero en los años 60 todavía no había empresas. Es decir, las oficinas, el señor que tiene una empresa compraba un edificio de viviendas y la metía en un edificio de viviendas, pero el concepto de edificio de oficina en su totalidad, el primer edificio que hubo fue este, que es un edificio que tiene hoy 40 años y donde hemos tenido el estudio hasta hace unos meses. Incluso la decoración de entonces, estamos hablando del año 66, la telefonista, los muebles integrados, los techos modulares que hubo que, por supuesto, fabricarlos uno a uno de forma artesanal porque no se comercializaban, estas moquetas que nunca se habían instalado en lugares de trabajo. Por supuesto, los tableros que se compraron en Estados Unidos, el personal con la bata blanca que aún llevamos, por cierto, que Pablo ha podido darse que la seguimos vistiendo, y bueno, y todavía cuando se dibujaba a mano. Hoy vemos estas fotografías que casi parecen prehistóricas, pero esto hasta hace 10 o 12 años seguía estando así, ¿no? Incluso, bueno, pues unos elementos diseñados entonces por mi padre y sus colaboradores que hoy incluso siguen presentes en nuestro despacho, ¿no? De estas fotografías en blanco y negro hemos pasado a un edificio, un estudio que hemos inaugurado hace unos meses, un edificio que tuvimos la fortuna de proyectar nosotros mismos y quedarnos con las dos primeras plantas en las afueras de Madrid, en el campo de las Naciones, donde hemos intentado reconducir algunas ideas de los años 60, pero que se han modernizado, como es el tema de la jardinería interior, como es también la protección solar, una arquitectura muy limpia. Hemos pasado de las luminarias rectangulares fabricadas a mano a poner estas que seguramente os sonarán porque son las mismas luminarias de la T4, que en su momento la diseñamos nosotros en la propia caseta de obra conjuntamente con nuestros socios y que bueno, pues hemos colocado también en nuestro nuevo estudio, donde, como veis, pues ya no hay tableros, sino son mesas corridas, ordenadores, y bueno, pues ha cambiado el concepto de trabajo de forma radical. Estas son unas imágenes diferentes donde puede verse la gran transparencia de estas oficinas, porque hemos querido darles pues esta intercomunicación visual que creemos que para el trabajo diario pues es importantísimo y fundamental, y que estamos muy satisfechos del resultado y que bueno, de momento está siendo un lugar de trabajo pues muy agradable, ¿no? Todos estos esquemas y también estos principios somos los que también vamos a querer aplicar al parque empresarial que estamos diseñando. Bueno, una vez que ya he pasado por los tres estudios, voy a pasar unas imágenes muy rápidas de edificios que hizo mi padre en los años 50, donde fueron muy novedosos, como por ejemplo de instalar piscinas en la azotea de un edificio de viviendas. Esta es la casa donde mis padres viven, donde yo viví de pequeño. En esta piscina, bueno, pues era donde nos bañábamos mis hermanas y yo de pequeño, porque esta casa hemos vivido pues prácticamente hasta que me casé, ¿no? Con portales pues muy modernos para la época, donde estaban incorporados una serie de elementos que hoy parecen sencillos, pero que en su momento insisto que estamos hablando de los años 50, pues fueron edificios muy revolucionarios para la época, con unas escaleras absolutamente novedosas, muy diseñadas, por supuesto de una construcción muy artesanal, unos interiores que nos recuerdan a las películas y entonces venían de América, y que era un poco, en algunos sentidos, la inspiración de los propios arquitectos, porque las revistas de arquitectura prácticamente no existían, ¿no? Con las primeras cocinas integradas. Recuerdo que en esta cocina mi madre había un fogón, porque mi madre decía que quería un fogón por si había otra guerra, ¿no? Porque esto de las cocinas eléctricas se podía ir la luz, ¿no? Es decir, es que estas cosas todavía estamos hablando de una época que todo esto estaba muy presente, ¿no? A mí me recuerdan estas fotos cuando veo estas villas de Richard Neutra de la California de los años 40. Esto es un edificio de viviendas que hizo mi padre en la Castellana. Eso es la Castellana, es decir, hoy sin ni un solo coche podéis comprobarlo. Es un edificio que está al lado de la zona de Cuzco, frente al Bernabéu. Esto era lo que era Madrid hace 50 años, ¿no? Luego, complejos de viviendas de interés, incluso con una gran calidad de construcción, cuando se utilizaba el hormigón de una forma que hoy nos es difícil ver, ¿no? El Hotel Meliá Madrid, con los interiores de los primeros hoteles de los años
60, que venía la incorporación de ideas que se veían en los Hilton y en los Sheraton de Estados Unidos, pero que aquí en España pues no se habían visto apenas, ¿no? La reforma del Bernabéu, que muchos de vosotros conoceréis, que hicimos la ampliación última con todo el sistema de torres y que fue una obra, la verdad, de gran interés, sobre todo por su complejidad técnica, porque para aprovechar la cubierta hubo que construir unos sistemas de unos gatos que pudiésemos trabajar elevando la cubierta y haciendo unas labores intermedias, y que, bueno, pues una obra que quedó francamente bien. Tuvimos la fortuna de rematar con el gradón que fue una obra muy interesante, con unos palcos pues muy bien estudiados, aprovechando hasta el último rincón posible, porque, como sabéis, ya lo que recauda un club de fútbol por los palcos ya es más que lo que recauda. El Real Madrid recauda por 2.000 localidades de palco más que por 70.000 de general. Fijaros los precios que tienen que tener los palcos. Las torres de Colón, la ciudad deportiva del Real Madrid, que también fue una obra de gran interés, edificios de oficinas que incluso nos ha dado tiempo a remodelar al cabo de los años, en los años 76, edificios de mi padre, que luego los hemos reconvertido, incluso hemos tenido la posibilidad de volverlos a reconvertir al cabo de 30 años, edificios de oficinas a los alrededores de Madrid, también espaciosos, luminosos, con un gran cuidado del tema paisajístico. Y, por supuesto, como decía antes Pablo, en la Terminal 4, que quizás es la obra más emblemática que hemos realizado. Es una de las obras, probablemente cuando se hizo fue la obra mayor de edificación que se había hecho en el mundo, con 1.200.000 metros cuadrados y un presupuesto del Plan Barajas de 5.000 millones de euros, y que bueno, pues fue una obra de un proceso constructivo espectacular que se hizo en un plazo récord de 5 años y medio. Una obra muy compleja donde intervinieron las 7 u 8 constructoras más importantes del país de forma coordinada, ¿no? Y que aquí también lo quiero relacionar un poco con la teoría del color que luego hemos aplicado al edificio y a los edificios de oficinas de la Expo, y que luego vamos a comentar, ya que por su enorme dimensión, ya que el dique tiene 1 kilómetro 200 metros, pues tuvimos unas discusiones enormes de cómo afrontar la teoría del color y el color en la estructura, y decidimos hacer una serie de gama que en los pórticos que dan al norte estuviesen los tonos azules y en los que diesen al sur estuviesen en rojo. Luego, cuando fuimos a ENA a presentar esto, recuerdo que dijeron, pero esto no puede ser, porque esto es el color de Iberia. Esto quiere decir que se lo va a quedar Iberia. Entonces era la polémica de quién se quedaba con la terminal, ¿no? Bueno, esto como anécdota, porque al principio nuestro cliente, cuando le dijimos el tema del color, receló un poco y dijo, bueno, bien, sí, todo esto, pero ahora decirnos en serio, ¿de qué color la vais a pintar? Dijo, no, que hemos pensado que puede ser una gama de colores que, en fin, al final incluso se ha utilizado para la propia orientación de los pasajeros, e Iberia asigna las puertas ya con unas pegatinas de colores, incluso en función del color de la estructura. Esta obra que dirigió allí en la Caseta Jesús durante varios años, yo creo que ha sido una obra espectacularmente interesante para todos nosotros, y la verdad es que todos los intervinientes, constructores, clientes, arquitectos, nos encontramos muy orgullosos. Y es muy importante hablar de la colaboración entre los 3 ámbitos que tuvimos allí, porque en obras de ese tipo, yo creo que vosotros lo habéis visto en la Expo, es importantísimo que la coordinación y la confianza ante el cliente, los arquitectos, los técnicos, ingenieros y constructores sea total. Estos son obras que hacen grandes equipos, que hacen grandes grupos de personas, donde el protagonismo personal está totalmente fuera de lugar, ¿no? Estas son unas fotos del interior que muchos de vosotros conoceréis, de gran interés plástico en mi opinión, y de la que, insisto, bueno, pues estamos tremendamente orgullosos. Ya cuando el edificio se puso a operar y se le ve lleno de gente y esta atmósfera de trajín de un aeropuerto, pues evidentemente cuando pasas por allí te das cuenta de la importancia que tiene todo este proceso. El Centro de Detención para Enfermos de Alzheimer, que tuvimos la fortuna de colaborar con la Fundación Reina Sofía, que preside la Reina, que además trabajó se implicó de una forma directa también muy importante. Bueno, pues ha sido nuestros grandes proyectos, y luego proyectos que hemos realizado fuera de España, como estos 2 proyectos importantes en China, para una sede de una empresa deportiva. Este fue también un proyecto en China importante, en Shenzhen o en Pekín, en Nueva York, que tuvimos la suerte de proyectar este rascacielos, que luego no pudimos llevar a cabo por una serie de razones. Edificios de altura de gran
importancia. Esta es una obra que estamos acabando ahora, que se inaugurará en breve para el Banco de Santander en Querétaro, en México, que es una obra de gran interés porque bueno, es una obra muy compleja, se va a convertir en el mayor call center del mundo que va a utilizar el Banco Santander para todos los países de habla hispana, incluido España, y con una inversión de más de 100 millones de dólares, una obra que además se ha hecho en un plazo récord y que está a punto de inaugurarse en breve, ¿no? También de una gran complejidad técnica y arquitectónica, pero con un gran acabado, porque México es un país que tiene un gran nivel de arquitectura. La terminal de Varsovia que decía Pablo de la Cal, que tuvimos la suerte de ganar ya hace unos años, es uno de nuestros grandes proyectos. Estamos a punto, bueno, ya se ha estrenado en cuanto a llegada de salidas y falta la inauguración oficial porque falta una serie de temas de detalle y que se ha convertido en un edificio, pues ha sido el edificio mayor que se ha construido en la historia de Polonia y la mayor obra de infraestructura de este país. Tuvimos la suerte de ganar el concurso conjuntamente con Ferrovial y bueno, hicimos un trabajo conjunto realmente estupendo porque, como digo antes, aquí abordamos el proyecto de forma global. Empezamos en el edificio y ya hemos acabado incluso en la señalética, el diseño interior y prácticamente todo lo que son los diseños de los muebles, de los carteles, de cualquier, hemos llegado hasta el último centímetro cuadrado de diseño con la complejidad que a veces para un arquitecto que no tenemos una formación a veces excesiva en los temas de detalle, incluso de diseño gráfico, pues ha sido, ¿no? Por una serie de razones, bueno, esta es una obra muy compleja que ha terminado en un proceso complicado con Ferrovial del gobierno polaco, pero que está a punto de resolverse, ¿no? Estos son temas que dentro de lo que vamos a hablar ahora, bueno, pues están muy relacionados porque es el mundo del color, del diseño, del interior, del exterior, de la jardinería, del paisajismo, ¿no? Y que de alguna forma hay que coordinar. Y luego, bueno, pues algunos concursos que hemos ganado últimamente y que estamos a punto de empezar a diseñar, como el aeropuerto de Cracovia, también el campo de fútbol del Cracovia, que lo hemos ganado recientemente y que estamos ya con el proyecto de ejecución. Algunos proyectos, voy a acabar ya por unos proyectos en el Golfo Pérsico, en Abu Dhabi, que estamos en estos momentos haciendo, porque como todos sabéis, allí con esta crisis que parece que hay aquí en España, bueno, pues los países que realmente tienen soporte financiero y bueno, pues está claro que hoy en el mundo están allí, ¿no? Y bueno, pues hemos montado una oficina conjuntamente con Rafael de la Hoz, que aparte amigo es cuñado, está casado con mi hermana y bueno, pues estamos haciendo pues lo que podemos, ¿no? Antes era hacer las Américas, es ahora hacer las Asias, ¿no? Y bueno, y ahora ya vamos a empezar, después de esta breve introducción, a hablar un poco de lo que nos tenemos entre manos, ¿no? Como decía Pablo de la Cal, nosotros nos planteamos este proyecto de una forma muy sencilla. Queríamos hacer un planteamiento que fuese muy conservador en lo que a la Expo se refería, porque nos parecía que de alguna forma cuando la Expo había tomado una serie de decisiones en cuanto al diseño de los pabellones, nosotros teníamos que mantener todo lo posible. Y ahora vamos a ir interviniendo un poco a la limón, Jesús y yo. Jesús, el proyecto es responsabilidad de Jesús. Hemos tenido un equipo de trabajo importante, una serie de directores que han hecho un trabajo excepcional conjuntamente con las personas que he mencionado antes, con Pablo y con Fernando del Águila. Y vamos a empezar con las imágenes del concurso muy rápido y para que veáis. Bueno, vamos a empezar con esto, sí. Yo creo que todos, en la mente de todos, empezando por el alcalde, por Roque Gistao y por Pablo y todos los que hemos estado hablando, se nos ha venido a la cabeza estas imágenes, ¿no? Estas son imágenes, no vamos a decir dónde, pero que desgraciadamente cuando las expos acaban y al cabo de los años nos encontramos con esto. Yo creo que esto es lo que el Expo Zaragoza ha querido evitar desde el momento, ¿no? Y yo creo que este mensaje que se trasladó a la ciudad, se nos trasladó a nosotros como arquitectos, se trasladó en el concurso, es lo que realmente es el éxito de la operación. Nosotros somos unos meros instrumentos para intentar hacer el mejor proyecto posible dentro de
esta filosofía. Yo creo que aquí la situación no vamos a extendernos demasiado porque yo creo que lo ha explicado perfectamente Pablo. Sabemos la ubicación excepcional. Como veis, la envergadura del proyecto, incluso en relación con toda la Expo, es tremenda. Este va a ser el parque empresarial más importante de España. Estamos hablando de 170.000 metros construidos sobre rasante. Para que os hagáis una idea, yo creo que el parque en Madrid empresarial más grande que se ha construido es el Parque Cristalia, que además diseñamos nosotros con 110.000 metros, y a nivel privado solamente lo superan, que yo sepa, la ciudad de Telefónica y la ciudad del Banco de Santander. Es decir, que estamos hablando de una operación enorme, de gran trascendencia para la ciudad. Sobre todo estamos hablando de Madrid, que tiene 4 millones de habitantes, con lo cual supera ampliamente a Zaragoza. Es decir, esto quiere decir que Zaragoza ha tomado aquí una decisión de gran importancia, ¿no? Lo que debíamos de decir aquí, algo, bueno, buenas tardes a todos, es la relación que nos encontramos, que es una sorpresa para nosotros realmente, es la relación con la ciudad, cosa que todos habéis valorado y todos lo conocéis, pero para nosotros nos parecía que este parque, pese a tal de donde está, es un sitio privilegiado. La otra infografía se veía, está enmarcada en el pilar, es una infografía real y la verdad es que es excepcional a todas luces. Esto es el concurso. En el concurso se planteó un proyecto muy sencillo. Se trataba de hacer unos forjados intermedios para aquellos grandes espacios de 8 metros de altura que se habían dejado, lógicamente, por propias necesidades de los pabellones, sean, digamos, cortados por la mitad y poder tener plantas intermedias de 4 metros. Y planteamos inicialmente unas nuevas, digamos, fachadas con doble piel, la interior de vidrio y el exterior que fuese una especie de celosía metálica, por lo que comentaba antes Roque Gistao en la presentación. Estimábamos que todo el tema de la pasividad de la pasividad de los edificios, la pasividad de la energía pasiva, pero a su vez eficiente, era fundamental, ¿no? Y teníamos que empezar por ahí. Pero de una manera sencilla, sin hacer grandes complicaciones, ¿no? Que fuese algo muy medido, muy correcto y tremendamente seriado y, dentro de lo posible, bueno, pues con un coste razonablemente económico. Y bueno, fue el planteamiento que ganó y que mereció la confianza de la Expo, ¿no? Sí, yo creo que eso que ha comentado antes, creo que ha sido Roque, lo de respetar lo que había en la Expo, o sea, respetar la imagen esa de la Expo, decir, yo estuve allí antes de lo que es ahora y identificar lo que es la ciudad, lo que podía ser la ciudad y verlo transformar en una parte de la ciudad, es una de las cosas que orientó y por eso respetamos tanto. Fuimos tan respetuosos con lo que había, ¿no? Y aparte los aspectos económicos que parecían que son bastante limitativos, ¿no? Y importantísimos, sí, para todos. También intentábamos la quinta fachada, que era una fachada importante, bueno, respetar los planteamientos que se habían hecho para la Expo, nos parecía muy correcto y hemos continuado esa filosofía. Y luego, por supuesto, todo el tema medioambiental que está explicado en este panel y que no vamos a entrar en detalle, pero que sí nos tomamos con una gran seriedad, ¿no? Porque entendíamos que era algo que tenía que ser fundamental en nuestro discurso, ¿no? Aquí el color, como veis, no era tan importante como vamos a ver después en las infografías, que el color es una cosa que hemos incorporado de una manera mucho más presente en las siguientes. En la primera lo que era más importante era dotar de luz a todo el edificio. Aquí hay unos esquemitas muy pequeñitos, pero la operación más importante es romper el edificio longitudinalmente. Estaba previsto en su día que estuvieran rotos transversalmente, haciendo bastantes edificios, o sea, 9 edificios, pero intentamos meter la luz en el medio del edificio, en el corazón, que es para dotarle de mayor flexibilidad a estos espacios, ¿no? Que no fueran espacios oscuros. Y la introducción, entonces aquí no se puede tal. Bueno, se ve esta abertura longitudinal, que en este caso es horizontal, en mitad de los que son los bloques de hormigón, con unos patios que se ven ahí en la infografía cubiertos. Esta es la idea del edificio. O sea, el concurso era sobre una parte de los edificios soporte, los edificios Ronda, y otra propuesta sobre los edificios Ebro, que es esta, que es una cosa haciendo unos patios también un poquito más complejos, porque la estructura, al estar girados 45 grados sobre el edificio, sobre la estructura, es un poco más perverso el encontrar una geometría y una estructura más adecuada. Claro, la dificultad, como decía Jesús, que nos encontramos es que estos edificios no habían sido diseñados, lógicamente, para edificios de oficina, habían sido diseñados para edificios de pabellones. Entonces, claro, son edificios que tienen una anchura excesiva, una crujía excesiva, con lo cual lo fundamental era incluir la luz dentro, ¿no?
Bueno, aquí pasamos ya a lo que es el proyecto en el que estamos inversos, que ya hay un cambio un poco radical de la introducción de las lamas y el color de una manera más eficaz. Estos son los edificios ronda que vamos a ver y esta es una imagen de lo que será la ronda del Raval. Fijaros la importancia que tiene la visión desde este vial importante, que es una vía rápida, de todo lo que va a ser una fachada, que además es una fachada de una longitud enorme y que va a tener una presencia determinante. Y yo creo que va a ser una de las grandes fachadas de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Porque yo creo que es una imagen que se va a quedar en la retina de muchísimas personas que caminen por allí, ¿no? Que caminen en coche, lógicamente. Aquí lo que se ven unos esquemitas quizá demasiado pequeños, en que se explica un poco la idea que es meter cortar los edificios, cortarlos porque también había una voluntad de dar una fachada un poco no tan continua, no tan muralla como la que hay en este momento, ya que es la fachada principal de toda la Expo, sería la de la calle del Raval, cosa que ahora, que es curioso, que hablábamos esta mañana en una reunión, realmente es una de las cosas más peculiares que nos damos cuenta que la fachada principal es la que ahora es la trasera y en el futuro será la principal. Y ese cambio de mentalidad hay que saber asumirlo con la arquitectura. Entonces, estos cortes verticales que veis en la foto, en el dibujo, de todos los edificios, es para introducir, para pasar, hacer permeable la muralla esta con respecto al resto del parque empresarial de los edificios, en los edificios ronda y de alguna manera identificar edificios singulares, cosa importante desde el punto de vista comercial, que cada futuro comprador identifique su edificio como uno con un color un poco determinado. Veis ahí un alzadito de la gama de colores que se plantea, una gama que va entre rojos y más cálida, entre rojos y amarillos. Y arriba del todo está el estado actual. Esto es lo que nos encontramos y en la siguiente planta vemos la operación que se hace de cirugía en la estructura, que se van cortando, dejando entrar la luz y haciendo pabellones con crujías, 2 crujías de 8 metros y un espacio útil como unos 18 metros de cada lado, cosa que es óptimo para oficinas. Se introducen núcleos de comunicación vertical en los edificios que están más abajo, más hacia el sur, nuevos, y se aprovechan los que hay y estaban previstos en la parte norte. Que por eso os dais cuenta que en la parte sur, que es la que da a la calle principal de la Expo, la calle peatonal, esos edificios, esos núcleos, están en la zona que es la principal, mientras que los núcleos existentes están en lo que es la trasera, que es peculiar. Esto, aunque parezca una anécdota, es peculiar porque los arquitectos vamos tomando decisiones sobre un camino siempre directo, y entonces si tienes que dar la vuelta, tienes que pensártelo muy bien cómo hacerlo, ¿no? Esto es las otras plantas. Por aquí hay una sección que se ve, aquí se ven un poco claramente los 4 niveles que hay. Los niveles intermedios son los que son más oscuros, ¿no? Que veis ahí en la foto. O sea, son lo que decía Roque, se plantearon 2 alturas de 8 metros, que es donde están los pabellones ahora, y está previsto la introducción de una estructura metálica que corta la luz, corta la altura y hace 2 plantas de oficinas perfectamente viables de 4 metros de altura libres, de forja a forja, ¿no? Esto, como decía Jesús, que es una operación auténticamente de cirugía, porque todo esto hay que hacerlo con un edificio que preexiste y que hay que meterse dentro, y decir que es una operación que va a tener su dificultad, pero bueno, yo creo que muy, muy bien estudiado, ¿no? Estaba previsto, esas son unas cosas que estaban previstas en la Expo, en la génesis de lo que es los edificios estos, que tienen que servir para las 2 cosas. Y esto es un análisis un poco de las fachadas que os contamos, que es una fachada muy, muy lisa. Aquí veis a la izquierda es la fachada de la calle, son los edificios ronda, la fachada exterior con las lamas, que es unas lamas de doble altura, de 8 pisos, que también queremos... 8 metros, sí. De 8 metros, perdón, de 8 pisos, que también quiere recordar lo que es la Expo. O sea, que eso también hay que dejar la huella de que esto era un edificio de 2 alturas nada más. Entonces, estas lamas son unas lamas que están aquí, un esquema tenéis a la derecha del todo, que son tubos no son totalmente opacas, será a modo de celosía, son tubos de aluminio de colores distintos, que cada lama no sea homogénea de un color, de tal manera que quede una cierta vibración para que no pase nada, si se abolla, si se deteriora un poco un tubo, se puede cambiar ese tubo y aquello puede ir siendo perfectamente viable. No haya una cosa no es una carrocería, ¿no? Una cosa tersa, nítida, sino que tiene esa vibración. Y la fachada interior de los patios es mucho más tersa, es mucho más lisa, es un muro cortina más tradicional, o sea, no tiene mucha más
novedad. Que eso, ahí se veis las plantas que son existentes con unas vigas más poderosas y las otras que son con un forjado colaborante de chapa. Más sencillo. Y abajo el aparcamiento, que es, la verdad es que es un lujo encontrarte una planta de aparcamiento perfectamente diáfana de una estructura de 8x8 para aparcar coches de una eficiencia total. Demasiado grande incluso a veces para intentar entenderla. Estos son los edificios ya que llamamos Actur o Ranillas, que afortunadamente parece ser que el gobierno de Aragón va a intentar, se los va a quedar o se los ha quedado, y entonces, bueno, pues son edificios ya de otro color. Esto todavía es una infografía, este proyecto no está totalmente elaborado, el proyecto de ejecución. Y bueno, es el edificio arriba del todo de la planta es el estado actual, lo que nos vamos a encontrar, y entonces los edificios se van a partir en dos, solo va a haber una calle perimetral, que permita la penetración desde la calle hacia la Expo, y tenemos dos bloques de edificación de oficinas con sus correspondientes patios. Se recuperan, se estudian el color, la sección es bastante similar, la operación toda es siempre la misma, introduciendo un forjado intermedio. Y por último son los Ebro, que son atractivos en sí, pero muy complejos, por esa complicación que tiene el estar girado 45 grados lo que es el edificio útil de lo que es la estructura, aunque es muy brillante porque permite luces más grandes. Aquí podéis ver, perdón, es interesante esta vista, la importancia que va a tener el poder mirar la ciudad de fuera de la ciudad y poder encontrar algunas perspectivas que hasta ahora, pues incluso para vosotros mismos, eran inéditas, es decir, poder ver casi el Pilar desde el otro lado del río. Yo, como digo, este gran salto que pega la ciudad pasando el río, que yo creo que en el futuro, imagino que se recordará como la gran decisión de Zaragoza, el antes y el después de la Expo, fue el gran salto, ¿no?, del Ebro, ¿no? Bueno, aquí también vemos una zona que no tiene lamas, que es una zona comercial, la zona comercial más comercial de apoyo a lo que es el parque, porque meterán ahí 10.000 personas, llegarán a estar trabajando. Entonces realmente, pues para comer, para comprar, para ir a un banco, para todo tipo de comercio de apoyo, está una parte de él muy volcado hacia lo que son las vistas, lo que es ahora también la Expo, todas las cafeterías y las plazas estarán ahí metidas en lo que es en el borde del agua, que es lo más atractivo que tiene, ¿no? Y aquí vemos un poco la operación, que es un poco distinta a la del concurso, que fruto de muchas conversaciones y muchas noches casi sin dormir de algunos de los que han participado, de cómo darle utilidad a todo esto y cómo hacer un producto que sea comercialmente muy atractivo, fragmentable, que pueda ser para todo tipo de empresa, grande, pequeña. Entonces, esto es la incertidumbre, ¿no? Cómo tiene que ser el mercado y tiene que ser vendible. Entonces, bueno, esto se introduce unos patios circulares con escaleras de evacuación independientes, bueno, y con un pasillo de una distribución. Aquí se muestra una planta muy fragmentada, con oficinas pequeñas, que pueden ser esta o pueden ser otras, ¿no? Entonces, en la parte superior veis los tres edificios que forman la plaza, con los edificios más blancos. Estos son las zonas comerciales. Sí, porque hay una cosa que es decir, la arquitectura sostenible que ahora está tan en boga, es decir, aquí lo realmente sostenible es que esto se venda o alquile cuanto más rápido mejor. Es decir, eso es lo realmente sostenible y lo que va a sostener el complejo. Entonces, la arquitectura sostenible, lo que tenemos que hacer es algo que realmente sea fácilmente comercializable, económicamente viable y que tenga unos planteamientos enormemente sensatos. Y para nosotros lo sostenible va en esa dirección y es lo que hemos estado con todos vosotros intentando engranar, y yo creo que se ha logrado hacer de una forma bastante interesante, ¿no? Bueno, y después, como comentabas, está el aparcamiento, que realmente es un espacio impresionante de más de 2.500 plazas. Ya estamos consiguiendo alguna más, ¿no?, para intentar pues compensar. Bueno, lo que tiene, la característica que tiene, que está a nivel de la zona de las plazas temáticas ahora, y bueno, eso es una cosa que siempre, no es un sótano realmente, pero siempre hemos tenido un pequeño problema con cómo se veía eso, cómo se podía aprovechar el borde entre donde están las láminas de agua, que están en la parte más al sur, más en el contacto con la ribera, y si aquello era aprovechable para algo más, porque es un sitio muy atractivo. Al final, la verdad es que es complicado, porque es una zona que, como sabéis, pues llegará un día a llegar el agua. Es posible que tarde muchos años, pero no es complicado, ¿no? Complicado de gestionar eso. Pero realmente ha quedado un aparcamiento, es complejo porque es un aparcamiento en propiedad algunas plazas y otras son en rotación,
para los usuarios de tanto del Palacio de Congresos como de los edificios que habrá institucionales de la Administración. Y por último de toda esta parte, contaros un poco la urbanización y el paisajismo que estamos intentando integrar, de hacer, claro, ahora mismo para la Expo, que hay un gran número de visitantes, pues las zonas intermedias entre pabellones están bastante despejadas de obstáculos. Entonces, realmente, cuando esto sea un parque empresarial más tranquilo, pues de gente, habrá que haya mucha gente, pero tiene que ser rellenarlo de alguna manera porque hay unas grandes superficies, que es una de las cosas características que tiene este parque, que no está demasiado, aunque el alcalde decía que era muy pequeño, realmente como parque empresarial es grande y los espacios son muy generosos entre edificios, mucho más, o sea, no está optimizado al máximo en ese sentido, ¿no? Y entonces ese es un valor que se puede de verdad transmitir, de que es un sitio agradable para pasear. Entonces el paisajismo está pues muy relacionado, intentar relacionarse con lo que era antes esto, que era una zona de huertas y muy fructífera, ¿no? Una gran zona de frutas y que se podría, tenemos como dos características, una parte que es de secano, como si dijéramos una zona que es un paisajismo mucho más seco y una cosa más frutal de cara al río, con otro tipo de árboles, ¿no? Y se van a intentar aprovechar al máximo todos los árboles que se están plantando ahora, y algunos que están en macetas móviles también se van a intentar recuperar conservándolos durante el periodo de obras. Y por supuesto preservándolos. Con un nivel de acabado y de diseño pues muy estudiado y en fin, hasta donde podamos llegar del diseño de lo que todos son los elementos de bordillo, mobiliario urbano, bancos, alcorques, en fin, para que tenga una enorme dignidad, porque además, más que dignidad de esto, somos conscientes de que la operación inmobiliaria que esto supone de trasladar allí una parte importante de la ciudad, pues tienes que tener un atractivo y que las empresas que van allí se encuentren realmente en un entorno realmente envidiable, ¿no? Y fácil de mantenimiento, ¿no? También. Sí, está claro. Entonces, bueno, aquí veis un poco lo que va a ser, lo que es la avenida ahora, que ahora se ve todo, aquí está el río Textil, con toda la pérgola que hay instalada, pues será la avenida, que el futuro será mucho más tranquila, con una zona comercial en la zona central, pequeñas, como decía, pequeños comercios para de apoyo al pequeños o grandes, depende un poco cómo evolucione, porque como siempre nos ha ido orientando la Expo, esto es un trozo de ciudad, no es un parque empresarial cerrado, aislado. Esto está en la ciudad, está en una zona de expansión nueva de la ciudad, y eso es de las cosas más atractivas que yo creo que tiene este proyecto, como proyecto en sí, no como parque empresarial, sino como proyecto, que es una zona, hacer la ciudad de una manera de golpe y sí, muy bien comunicada y muy bien enlazada y cosida. Sí, porque lo que dice Jesús, es decir, esto para nosotros es un proyecto que no es un proyecto de arquitectura, es decir, esto es un proyecto con mayúsculas, un proyecto donde la arquitectura es una parte más, esto es un proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad es un proyecto económico, es un proyecto empresarial, es un proyecto con una trascendencia enorme y que nosotros somos conscientes de que aquí los arquitectos, pues de alguna manera, pues somos unos intérpretes de una serie de filosofías que se nos han transmitido, pero que de alguna manera sabemos que tenemos limitada nuestra presencia y que aquí nuestra actitud trasciende, es decir, trasciende muy por encima todo el tema de nuestro propio trabajo, ¿no? Yo creo que hemos acabado. Sí, hemos querido poner una foto y toda la maqueta. Hemos corrido mucho para que no, bueno, no cansaros. Adiós, alcalde. Muchísimas gracias. Y volver a transmitir antes del coloquio y de las preguntas, bueno, pues nuestro gran agradecimiento a todos nuestros interlocutores y que ha sido un proceso que está siendo para nosotros de gran interés y enormemente y de gran satisfacción, ¿no? También, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos, Jesús. Bueno, pues simplemente vamos a, como todos los días, yo creo que tenemos algo de tiempo para estar un rato charlando y bueno, si hay alguna pregunta por parte del público, pues aprovechamos. Claro, después de tantas presentaciones y prolegómenos, ¿alguna cuestión? Sí.
Bueno, no, sí, solo he comentado en relación con la cubierta textil de la calle, ¿no? La calle, llamamos el río textil, este diseño de Isidro Ferrer. Es verdad que esa cubierta se ha planteado como elemento efímero y se va a desmantelar igual que las pasarelas, que también van a dar bastante sombra. Hay 5.000 metros, me parece, construidos en pasarelas metálicas que se desmantelarán y que dan sombra a muchas terrazas y a muchas zonas de restaurantes. Dentro de los espacios públicos, los dos elementos más importantes de sombra son, bueno, la pérgola de Batlle i Roig, que está en las plazas temáticas. Esa es la pérgola, las dos pérgolas, una que hace la puerta de entrada y la otra pérgola que es la que une todas las plazas temáticas, como las instalaciones expográficas. Esas dos pérgolas se van a mantener tal y como están construidas. Es el elemento del parque de Batlle i Roig que se conserva junto con el banco ecogeográfico. Esas dos superficies de sombra, aunque tienen un 50% de sombra más o menos, cada una de ellas en el suelo, pues son unos 6.000 o 7.000 metros cuadrados también de superficie. Dentro de los espacios, digamos, del parque empresarial, la cubierta ondulada y textil, en primer lugar, que no está diseñada para resistencia de nieve u otros elementos, ¿no? Por otra parte, es un elemento demasiado especial y que corresponde a la imagen de una expo y no tanto a la imagen de los edificios finales. En el proyecto final, sobre todo en las plazas, hay elementos y espacios que se han retranqueado haciendo porches, por ejemplo en la zona de las terrazas. Hay algunos pasajes interiores, pero bueno, el edificio la verdad es que se ajusta bastante al perímetro ya construido, ¿no? Aquí tienes una sombra, pero realmente en la zona que más está hacia el río es donde hay más. Yo tal vez lo que decía Pablo, que yo suscribo totalmente, el problema también era congeniar un poco la imagen. Es decir, yo creo que este tipo de elementos arquitectónicos están muy ligados con arquitectura más de tipo efímero, e incluso yo estoy convencido que los materiales y todo, y los textiles se proyectan para que duren unos meses. Entonces, plantear eso como algo definitivo tendría que haberse estudiado probablemente de otra forma. Entonces, claro, es decir, haber combinado los dos proyectos también a la vez hubiese sido muy complejo, porque nosotros, los proyectos tienen su propio decalaje. Y luego también, desde el punto de vista formal, yo no sé si es algo fácilmente transportable, ¿no? Es decir, y comercial también, ¿no? Que utiliza edificios que son de propietarios distintos, ¿no? Y algunos de los edificios podrán ser de un propietario exclusivo. Entonces, esas cosas de comunicar una cosa con otra, con las pasarelas grandes, ¿no? Pues creemos que era un pequeño hándicap, aunque nosotros nos plegamos también a lo que nos decía un poco nuestro cliente, que es, bueno, esto se va a desmontar y esto está previsto que se desmonte. O sea, no es cuestión de nosotros nos hayamos intentado cargar. Hemos intentado ser, como decía antes, bastante respetuosos con lo que hay, con las ideas que había, ¿no? De la expo. Que la huella quedara, ¿no? La idea de que esto era así. En todo caso, la verdad es que es una superficie de 90.000 metros cuadrados construida, impide, lógicamente, que haya vegetación, ¿no? Encima, o que se recurra a elementos de jardinería más horizontales o algunos elementos de árboles frutales de pequeño porte, etcétera. Se van a mantener unas entradas de luz y con unos grandes maceteros que salen desde abajo en la calle central del aparcamiento. La imagen del parque, aunque aquí no se ve porque el proyecto de Estudio Lamela pues se centra sobre todo en el edificio, son edificios pegados a un parque. O sea, prácticamente el parque de la Ribera está junto a los edificios y de alguna forma, aunque en esas imágenes, por ejemplo, como esta, la zona verde casi se va a meter en la zona de los edificios Ebro, o también en los Ronda se llevará a cabo una nueva plantación en los taludes hacia la Ronda del Raval. O sea que en ese sentido sí van a ser edificios muy rodeados de verde, lo cual, bueno, evidentemente no soluciona el problema de la sombra, pero sí posiblemente la cuestión del ambiente o de la sensación que se tenga en esos espacios, en los tránsitos, ¿no? Yo creo que nos han transmitido la idea que esto es un barrio más que es un barrio de oficinas, pero es un barrio que tiene sus calles, que en el caso una ventaja es que es muy peatonal, en lugar de no hay los coches pasan por están debajo, ¿no? Eso es una idea que nos han transmitido porque cosía la ciudad y que estaba metido ahí. Entonces es un barrio peatonal. Entonces, claro, pues estos son las sombras de los edificios
y lo otro pues es lo que hay, la vegetación que se puede dar. Estamos a tiempo de hacer más sombras, pero está bien. Gerardo. Voy a hacer una pregunta. A mí me preocupa un poco la concentración de usos terciarios. 1.000.000, no sé cuántos mil metros cuadrados, el más grande de España de usos terciarios, en el corazón de la ciudad, y las medidas que haya que tomar para conseguir una diversificación de usos. Habéis mencionado el comercial, y la pregunta en concreto es, dentro de la política de comercialización, ¿se está teniendo en consideración eso para conseguir una... yo creo que un barrio de oficinas, pensemos en algo que es un mal barrio de la ciudad, o sea, precisamente por la posición que ocupa dentro de la ciudad, tiene mayor necesidad todavía de tener una diversidad de usos, un horario que alcance su utilización en fines de semana, etc. Pero vamos, por las alusiones a Azca, ¿no? Que también nosotros hemos hecho un estudio sobre Azca, eso sí que es una isla, aunque parezca mentira, sin agua, sin río. Eso sí que es una isla porque está rodeado de unas vías muy rápidas y no está bien cosido con la ciudad. Simplemente son edificios barrera que se entra allí y no sabes por dónde entras. O sea, entonces, no, eso es, no. Y entonces esto no. Y la diferencia con esto, yo creo que estos puentes, estas pasarelas, esta apertura al río, esta integración visual, que tú ves un sitio agradable, en Azca no sabes que es un sitio agradable, que lo es por dentro, y mucho. Lo que pasa es que está metido, no puedes entrar, no puedes. Yo creo que eso, o sea, de acuerdo que los aspectos formales, etcétera, está entendido y tal, pero yo creo que hay un factor que es la decisión de uso. O sea, si al final son oficinas que se cierran todas a las 8, o la DGA compra 200.000 metros cuadrados, pues la riqueza, la diversidad urbana que va a generar, aunque la morfológicamente esté bien, va a ser menor. Sí, ahí hay como nota previa o como cita un poco, para los que no lo sepan, lógicamente la mezcla de usos es lo ideal, ¿no? En un desarrollo tan importante como este. Y falta el uso residencial, o el uso, desde el punto de vista del planeamiento, la zonificación es la zona 2-4, que permite prácticamente todo menos el uso residencial, pero permite el residencial colectivo, es decir, hoteles o algún tipo de residencia. Entonces, a pesar de que hay un hotel y un apart-hotel en el complejo, que pueden enriquecer un poco esa dimensión, lógicamente no va a ser un barrio que complete o que sea completo desde ese punto de vista. Su posición como centro dentro de esos dos barrios pues puede mitigar un poco, porque es verdad que prácticamente de Lactur y de Delicias uno se asoma y está allí inmediatamente, y creo que va a ser siempre un barrio muy lleno de gente. Desde el punto de vista de mezcla de usos, se está trabajando fundamentalmente en la comercialización de usos terciarios, ¿no? Es decir, usos productivos, distinguiendo un poquito lo que van a ser edificios administrativos y separándolos un poco porque van a tener otro funcionamiento, sobre todo en planta sótano. Pero en cuanto a usos comerciales, tenemos una gran incógnita, ¿no? Es decir, en principio tampoco tiene las condiciones de una gran superficie comercial, porque desde el principio hemos querido hacer un solo sótano para no tener problemas con el freático y con las crecidas del río, ¿no? Y esas 2.500 plazas están bien como estándar para un desarrollo terciario, pero posiblemente para un desarrollo comercial importante sería insuficiente. Y por otra parte, en la ciudad pues hay ahora ya una oferta muy grande, pues, con el parque de IKEA y con lo nuevo de Plaza, como para apostar por un planteamiento de esos. Pero todas las plantas bajas de los edificios Ebro, ahora en el proyecto de ejecución tenemos aproximadamente pues un 25, un 30% de las plantas de los edificios Ebro. Se está trabajando desde la comercialización, y aquí está Fernando del Águila, que es un poco el responsable de la comercialización del proyecto desde su origen, en tratar con operadores de este tipo. Es decir, y allá hasta donde lleguemos con la demanda para estos usos, sería ideal, desde luego, que fuesen espacios que por un lado diesen servicio a un parque empresarial, pero que por sí solo para un parque de 10.000 personas sería suficiente con unos 5.000 o 6.000 metros cuadrados de superficies de servicios, de restaurantes, de pequeñas tiendas, de algún. Y sin embargo, como proyecto de ciudad, pues fácilmente podríamos estar hablando de que sería ideal pensar en 30.000 metros de algunos elementos o galerías
elementos que pudiesen completar la oferta pues, del sábado, del domingo por la mañana, etcétera, ¿no? Pero, hombre, las condiciones de la arquitectura están ahí y hay que buscar a la gente y hay que ver si es compatible el tiempo que tenemos para la comercialización con que exista de verdad esa demanda, ¿no? Sí, adelante. No. Bueno, yo por... Patinetes. Sí. Bueno, llegará pues un poco como a la Expo, ¿no? Se puede llegar de distintos modos, pero fundamentalmente es verdad que hay un palacio de congresos, hay un acuario, hay un gran parque y por tanto va a venir gente de fuera, incluso gente de Zaragoza que viene por la Z40, pues porque hoy en día pues, Zaragoza ya no es la Plaza del Pilar, lógicamente que estaremos a 15 o 20 minutos andando, pero vendrá gente en coche, lógicamente, y desde las avenidas, desde la Ronda del Raval y desde la Avenida Ranillas, están construidas ya las rampas para entrar al sótano. El sótano tendrá unos 700 o 800 o 1000 plazas de aparcamiento en rotación. Está articulado con unas salidas que conectan directamente con la calle central de todo este complejo, la calle que separa los edificios Ebro con los Ronda. Hay ahí pues 8 o 9 salidas con ascensores y escaleras, y una vez allí el visitante tampoco es tan grande, no es un sitio de punta a punta, son 500 metros, es decir, es el Paseo de Independencia. La escala que tiene es un gran aparcamiento en el Paseo de la Independencia y puedes llegar a la Plaza de Aragón o a la Plaza de España. La Plaza de España es el Palacio de Congresos y la Plaza de Aragón es el Pabellón de Aragón. Y, o sea, no es tan grande como para pensar en algún sistema, desde luego, dentro de este recinto, ¿no? Bueno, aparte de... No, en el sótano. En esta zona que estoy marcando, en esta zona central, que es donde están los accesos a la calle, estos serán aparcamientos de rotación, aparcamientos públicos. Un aparcamiento compartido. Algunas plazas vale eran para todos los edificios y para el Palacio de Congresos, para el acuario o lo que sea, porque sales a la zona central. Es verdad que es un parque... Sales en esta calle, está ahí diseñado. Sí. Un parque que va a necesitar, evidentemente, un órgano de gestión mancomunado, una especie de comunidad de propietarios de todos estos edificios. Y en estos momentos se está perfilando un poco cuál podría ser ese tipo de sociedad, porque se está pensando incluso en una sociedad que va un poquito más allá de la parcela de usos lucrativos, que es esta del edificio soporte. No se puede separar la posición del Pabellón de Aragón, del acuario o del Palacio de Congresos, el mantenimiento de esos espacios públicos, incluso la vigilancia. Es imposible, o por lo menos no hemos encontrado ni lo hemos deseado, hacer que sea un parque vallado, un parque cerrado, y por tanto va a tener que haber también una gestión pues, de vigilancia, de espacios que son públicos y abiertos, pero que van a requerir gestión mancomunada en cuanto a limpieza, jardinería, etcétera, o mantenimiento de las cubiertas, por ejemplo. En fin, elementos que se han querido desde el principio que sean homogéneos y uniformes, la cubierta y las lamas, pues, dentro de el no perder la escala de la actuación, no fragmentarla de repente en 12 piezas diferentes, ¿no? Sí. Yo, por lo que dice Pablo, nosotros lo que tuvimos claro en el concurso fue el criterio de unidad. Sí nos parecía que había que tener un criterio de unidad importante. Por supuesto, no descendimos al detalle del tema de paisajismo como se ha descendido luego en el proyecto. Pero sí había una idea subyacente de que la jardinería y el concepto paisajístico iba a tener una importancia clave, ¿no? en todo este
todo este elemento. Y también queríamos aprovechar en todo lo posible pues todo lo que se hiciese con la Expo, y que, bueno, luego, pues claro, habrá temas que durante la obra, es una obra compleja, muy masiva, claro, que se va a lógicamente deteriorar luego, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Congeniar todo, ¿no? Pero el criterio de unidad sí nos parecía muy importante, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Queréis callaos, aún tenemos alguna pregunta más si queréis hacer, o algún último comentario. Sí, adelante. Bueno, nadie mejor que tú. Sí, hombre, como sabéis, se está comercializando ya los edificios Ronda, que son lógicamente los que dan fachada a la Ronda del Raval, ¿no? Este conjunto situado al norte. Y para estos edificios estamos dando un calendario de entrega a lo largo del año 2010, pero pensando un poco más bien a mediados del año 2010. El calendario está limitado un poco tenemos un factor ahí un poco indeterminado, que es el grado de desmantelamiento al que van a llegar los países, que ya hemos visto que no son demasiado formales, y aunque les hemos dado 3 meses para desmantelar los pabellones, pues no sabemos si realmente los van a desmantelar o se van a ir y nos van a dejar el trabajo de desmantelar, ¿no? Pero bueno, en principio en el otoño, o entre septiembre y diciembre, se procederá al desmantelamiento, por un lado, de los países de sus pabellones, y nosotros de las primeras estructuras, ¿no? Esas pasarelas o los elementos, digamos, importantes. Y llevaremos a cabo el inicio de la obra pues hacia febrero, pensamos en febrero del 2009. Por lo tanto, los primeros edificios pues va a ser una obra de 1 año y medio, o quizás un poquito más, pero no mucho más, por esos compromisos ya adquiridos con los Ronda. El conjunto de la operación, pues yo creo que estaremos hacia finales del 2011. En cuanto a los edificios, y a la par, lógicamente, y quizás adelantándolo un poco, los espacios públicos, porque va a haber también una presión pues, para poder utilizar todas esas conexiones, y porque va a haber edificios desde el primer día que van a tener que funcionar. Por ejemplo, el acuario, pues el día 16 de septiembre tiene que estar funcionando. Hay un concesionario que tiene que mantener el edificio, y que tiene que, por tanto, tiene que tener entradas y gente pudiendo acceder a ese edificio o al mismo Palacio de Congresos. O sea, que va a ser una obra que a la vez pues tendrá que compatibilizar o negociar un poco pasos y accesos y utilización por parte del público, pues del anfiteatro, por ejemplo, si el ayuntamiento quiere programar algún acto en el anfiteatro que se ha construido junto al pabellón Puente, etcétera, ¿no? Pero vamos, un proyecto de 2-3 años, pues fácil. Bueno, pues sin más, si no hay más preguntas, damos por terminada la conferencia, y por tanto también pues este ciclo, y ya justo nos viene el tiempo para inaugurar la Expo. O sea que venga, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.